Proverbios capítulo 6. Y me encontré con una gran sorpresa con este capítulo 6 de Proverbios porque tiene 6 temas. 6 temas, pero muy importantes. Yo dije, hay que tomarlos todos. Ahora no sé cómo lo vamos a hacer con el tiempo, pero vamos a tratar de que no se nos escape nada. Yo no sé si usted ha visto alguna vez en su caminar letrero de advertencia, letreros de peligro, ¿cierto? Las señaléticas o letreros de advertencia de peligro, nadie las pasa por alto, ¿cierto? Si hay un letrero que dice peligro, hermanos, ¿cierto? Yo la primera vez que vi esto fue cuando mi mamá compró veneno para las lauchas. Y encontré la calavera con 2 huesos cruzados y decía veneno. Y uno se queda con esa imagen, ¿cierto? De que eso es algo peligroso, peligroso. La segunda vez que me encontré fue con una botella de ácido muriático que tenía la calavera con los 2 huesos cruzados y decía veneno, ácido muriático. Las señaléticas o letreros de advertencia de peligro, nadie las pasa por alto. Y no solamente tienen un mensaje escrito, sino que también alguna imagen, ¿cierto? Porque puede que haya personas que no saben leer, pero la advertencia tiene que cumplir ese objetivo de comunicar, advertir. Nadie que se dice responsable por la vida, por su vida y de las que dependen de él, pasa por alto una advertencia como esa. Estos letreros pueden salvar la vida de quienes conducen. Y sobre todo los que conducen responsable y que quieren llegar a destino, ¿cierto? Si queremos llegar a destino, no podemos saltarnos las señaléticas, las advertencias, los letreros, los discos pare. En la mañana mostraban el accidente de un joven, parece que se pasó un semáforo en rojo y... También a veces las líneas de demarcación. Hay una conmoción ahora en la zona de la Araucanía por una familia en un Chevrolet Spark, que es un modelo pequeño. Iban el papá, la mamá y las 2 hijas, niñas. Y una persona venía en sentido contrario en una Mitsubishi de estas grandes y se salió de su zona. Y lamentablemente les impactó de frente y murieron la familia completa. Por no respetar las advertencias, por no respetar la señalética. Si queremos llegar a destino, tenemos que aprender a respetar estos letreros de peligro. Ahora también debemos reconocer que la vida del creyente o del cristiano está llena de peligros. Nosotros mismos estamos en este mundo y en el mundo tendremos aflicciones, ¿cierto? Por lo tanto, enfrentamos distintas clases de peligros, pero fiel es Dios que nos advierte a través de su palabra. La palabra de Dios es rica en advertencias, en enseñanzas. Su sabiduría es tan amplia que nos enseña en todo tipo de temáticas que el hombre de hoy y la mujer de hoy enfrenta. Cada día enfrentamos trampas del enemigo, cada día enfrentamos tentaciones, cada día enfrentamos luchas espirituales, cada día enfrentamos ataques, cada día seducciones del maligno, violencia de una u otra forma, controversias, difamaciones, calumnias, etcétera. Siempre. La palabra de Dios es abundante en consejos para los creyentes acerca de cómo enfrentar los peligros que nos acechan. Y solo debemos poner atención a las advertencias y a la sabiduría de Dios para enfrentar la prueba y salir victoriosos. Este libro de los Proverbios tiene capítulo 5, 6 y 7, donde aborda el tema, por ejemplo, de la moralidad.
de la moralidad sexual, tanto para el casado como para el soltero. Y es increíble, hermano, la riqueza que tiene la palabra para advertirnos acerca de los peligros si no sabemos dirigir nuestra vida íntima o nuestra vida sexual adecuadamente. Por lo tanto, vamos a ir entrando en materia. El primer peligro que la palabra nos advierte es el peligro de ser fiador de otro. El famoso aval, ¿cierto? Fiador de un amigo, dice en el versículo 1, si salieres fiador por un amigo, por tu amigo, dice, o si has empeñado tu palabra a un extraño. Aún así, amigo o extraño, hay un gran riesgo cuando uno da ese paso de confianza y de aval o de respaldar o de ser garante de la deuda de un amigo o de un extraño. Qué importante. Yo no pensé que la Biblia se metía en este tipo de cosas. Porque a veces uno dice, no, si confiemos en el hermanito, ¿cierto? Si el hermano va a responder, si el hermano es un hermano, ¿cómo vamos a dudar del hermano, ¿cierto? Dice, ¿cómo usted va a pensar mal de su hermano? Hermano, y uno se cuestiona y dice, ¿seré tan malo yo que ando desconfiando? Ay. Una vez yo me sentí muy mal, hermano, porque había un hermano de la iglesia y él se había metido en un crédito hipotecario. Ya. Y me dijo así con estas palabras, a usted le eché el ojo para que usted me firme de aval. Me echó el ojo. Y yo le dije a mi esposa, ¿sabes qué? El hermano tanto me echó el ojo para que yo le firme de aval. ¿Qué le digo? ¿Por cuántos años su crédito? No, solamente 20 años. 20 años amarrados, 20 años en esta relación. Uy. Yo le dije, ¿sabe, hermano? Lo siento mucho, pero yo lo amo mucho a usted y por favor no dude de esto, pero no voy a firmarle de aval. Oh. Como se dice, el amor y el cariño hasta ahí nomás llegaron. Ya me dijo, no se preocupe, hermano. Ya. Aleluya, bueno, gracias, Señor. Sin haber leído esta palabra, sin haberla leído. Fiador de un amigo, de un extraño. ¿Qué dice? El versículo 2 dice, te has enlazado con las palabras de tu boca. Porque a veces uno es muy liviano para hacer promesas. Y de repente, hermano, uno no se da ni cuenta y alguien le cobra la promesa. Usted dijo, hermano, usted me prometió, hermano. Y uno dice, ay, ¿en qué momento estuve, Señor? Lo hizo. Pero dice la palabra que eso se transformó en un lazo de tu propia boca. Y dice, y has quedado preso. Es decir, no solamente es un lazo que te atrapó, sino que se transformó también en una cárcel. En una cárcel. La cárcel de tus propios dichos, de tus propios labios. Hermanos, hay gente que se ha arruinado en esto. Hay personas que lo han perdido todo. Hay personas que han sido embargadas. Le han confiscado sus bienes. Hay personas que han tenido que enfrentar juicios. Antes parece que era peor. Hoy día está un poquitito más regulado el asunto, pero aún así la palabra de Dios tiene esta vigencia. Dice la NBI, si verbalmente te has comprometido enredándote con tus propias palabras, entonces has caído en las manos de tu prójimo. Si quieres librarte, hijo mío, este es el camino. O sea, la palabra del Señor nos advierte de este peligro y nos da también soluciones. Por lo tanto, la solución que aquí la palabra del Señor nos entrega, dice, ve corriendo. Haz esto, hijo mío, líbrate, desenrédate. Ya has caído en la mano de tu prójimo. Ve y humíllate.
2 cosas: líbrate, humíllate. Hermano, es mejor humillarse que estar con la actitud autosuficiente y soberbia. Pero ¿por cuántos años? Una vez me pasó, le firmé de aval a una persona que era amigo de un amigo, y que me ubicaron porque yo tenía un trabajo estable. Y él se veía una muy buena persona. Entonces ya puse ahí Y de repente me empezaron a llegar, después de meses, durante meses yo me olvidé del asunto, y me empezaron a llegar cartas de cobranza, notificaciones, amenazas de demandas. Ay, yo dije, ¿qué hago? Así que me instalé en la casa de esta persona, de punto fijo. Llegué a su casa, no ha llegado, llega del trabajo un rato más, así que esperé ahí, esperé. Y era tarde y parece que él me había visto, así que se fue a dar una vuelta. Al otro día hice lo mismo y hasta que por fin yo le dije, paga, porque me estás perjudicando. Y me dio explicaciones, pero al final, gracias a Dios que pudimos salir. Una vez una persona me dijo, ¿sabes qué? Tú, solo tú, me puedes ayudar en esto. La educación de mis hijos depende de ti. Fírmame. Hermano, y eso cuando fue como una descarga de responsabilidad que inundó mi corazón. Yo dije, si no lo hago, esos niños no van a estudiar. Así que firmé confiado y todo bien. Pasaron algunos meses y me empezaron a llegar los avisos del banco. Y los bancos no son muy suaves. En realidad, hermano, los bancos son bastante severos y tienen todo un aparataje legal para activar, ¿cierto?, los sistemas de cobranza. Hasta que al final, ¿sabe lo que hice? Fui al banco y yo le expliqué la situación, pero dijo, pero usted firmó de aval. Así que usted paga o paga. Lo único que le podemos ofrecer es un plan, donde usted haga un abonito de por lo menos 100.000 pesos y después usted vaya pagando. ¿Cuántas cuotas? ¿3 cuotas? ¿4 cuotas? Hermano, y así lo hice. Pagué, calladito, porque yo había quedado preso. Guardé esos documentos, por si alguna vez se acordaba que me debían. Entonces yo ya han pasado años y nunca me han preguntado cuánto te debo en realidad porque tú pagaste al final. Nada. Yo no había leído este capítulo. Por favor, hermano, esta es una seria advertencia para que no le pase a usted. Para que no le pase a usted. Mi pastor nunca me enseñó esto. Así que usted no puede ahora tener la misma explicación. Y fíjese que en el versículo 4 nos dice la palabra, oye, mantente alerta, no des sueño a tus ojos ni a tus párpados, adormecimiento. O sea, no te quedes dormido cuando estás viviendo una situación de haber sido aval de alguien. No te quedes tranquilo, no pienses que las cosas se van a arreglar simplemente porque tú te olvidaste. Porque a veces decimos, ¿quién me va a hacer problema? Voy a dar vuelta a la página. Hermanos, la palabra de Dios le dice todo lo contrario. No des sueño a tus ojos ni a tus párpados adormecimiento. Y el versículo 5 le dice, escápate como gacela de la mano del cazador y como ave de la mano del que arma lazos. Es decir, escápate rápidamente. Primera advertencia, ¿qué le parece? Seguimos con la segunda. El segundo es el peligro de caer en la pereza.
Wow. Todos estamos sujetos a estrés. Todos tenemos el cansancio acumulado en el cuerpo. Todos realmente necesitamos de repente darnos un pequeño respiro, ¿cierto? Un pequeño descanso. Sin embargo, la palabra de Dios nos advierte hermanos, por favor, la intención de este texto o de este pasaje es que el veneno de la flojera no lo contamine. No ande siempre transmitiendo su cansancio, su agotamiento. No ande siempre diciendo que tiene sueño, que quiere su camita y que quiere descansar y que quiere un respiro y que quiere unas vacaciones y que quiere una escapadita a la costa o a donde sea. Hermano, ese tipo de lenguaje solamente le pone más carga. Si Dios le dio salud, si Dios le dio energía, si Dios le dio juventud, sáquele provecho a eso. Póngase las pilas. Póngase a trabajar, crezca como persona, conságrese a atender a los suyos. No ande siempre pensando en qué momento me siento, en qué momento descanso. Hermanos, ese tipo de lenguaje lamentablemente le hace mal a su espíritu. Le hace mal también a su relación con Dios. Y le hace mal también a las expectativas de quienes le rodean. Al final una persona joven se transforma en un lastre para los demás porque siempre tiene el mismo discurso que está cansado. No, hermanos, hay que ponerse las pilas. Hay que decir, Señor, yo quiero trabajar. Mientras tenga vida, tenga salud, tenga energía, tenga juventud, tenga vigor, Señor, yo quiero invertir esto en crecer yo como persona, en bendecir a los que dependen de mí, en servir a mi iglesia, en atender a mis hermanos, en ayudar en todo lo que yo pueda. Fíjese la consideración que hace. Ve a la hormiga, oh perezoso. Dice, mira sus caminos y sé sabio. A veces miramos siempre para arriba o para el lado, pero el Señor dice, mira, por favor, mira ese pequeñito insecto. No mide ni un centímetro la hormiga. Sin embargo, es organizada, es constante, ¿cierto? Trabaja coordinadamente. Ahí están esos, y uno trae el hormiguicida y le sacude así, hermano, y de repente ¿cierto? Se desordena todo eso, pero pasan unos días y vuelven nuevamente a encauzar, porque están trabajando. Mira, oh la hormiga, dice, mira sus caminos. No se salen del camino, no hay ninguna hormiga jadeando ahí diciendo, estoy cansado. Están todas siguiendo el mismo ritmo, la misma marcha, ¿cierto? El mismo compás. Algunas llevan una tremenda hoja, otras llevan algo blanco, no sé si una miga de pan, lo que sea, pero sin embargo están todas en eso. ¡Qué tremendo! No dice, en esta van las que están trabajando y aquí están al lado las que están descansando. No, todos tienen su tiempo. Todo tiene su tiempo. Mira sus caminos. Mira sus caminos. ¿Qué más dice? No tiene jefe ni patrón. O sea, ellas no funcionan porque hay alguien controlándolas, mirándolas, observándolas si rinden o no. Hermano, es horroroso. ¿Cómo funciona hoy día el sistema? Se escapan por aquí. Siempre el teléfono. No lo sueltan para nada. Siempre están ahí. Eludiendo el producir más. Es una forma de escapismo. Hermano, esto deberían prohibirlo en las empresas. Déjalo afuera, déjalo en portería. Antes era así. No existía esto. Por lo tanto, cuando había alguna emergencia, el jefe recibía la llamada y según eso evaluaba y llamaba al trabajador para que atienda. Y si no, sencillamente no.
No, así era. Hoy día el teléfono es parte de la mano. ¿Verdad? No lo sueltan para nada. No tiene jefe ni patrón, es decir, la hormiga no depende si hay un látigo, si hay un jefe, si hay una autoridad para que ella trabaje. Trabaja bien, trabaja con excelencia, trabaja con todas sus ganas, con todo su esfuerzo y con todo su vigor. ¿Qué más dice? Prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Aprovecha el mejor tiempo para producir. Es decir, es selectiva en cuanto a las ocasiones. Sabe que el tiempo de verano es el tiempo de la abundancia, tiempo de la fruta, tiempo del buen clima. Por lo tanto, en ese tiempo se prepara. Y además de eso, versículo 9, dice, perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? La NBI dice, perezoso, ¿cuánto tiempo más seguirás acostado? Es tan rico quedarse en pijama todo el día, todo el día. Hermano, ¿hasta cuándo? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Parece ser que aquí la palabra nos advierte, hermano, de que vamos perdiendo conexión con la realidad por este culto al descanso. Vamos desconectándonos de la velocidad con que funciona el mundo en el que estamos viviendo. Entonces, al tener esta desconexión, tenemos algunos intentos de reinsertarnos, pero sin embargo todavía la mente está somnolienta. Yo creo que la mejor manera de ponerse en vigor es cuando uno enfrenta la ducha fría de la mañana. Hermano, así se va el sueño, se va la flojera, se va todo. El chorro de agua abundante sobre su cuerpo. Yo lo disfruto. Realmente. Lo disfruto porque de ahí, qué ganas voy a quedar de volver a la camita. No, hermanos. Dice que dormir es el gran problema del perezoso. Sin embargo, la palabra del Señor es clara. Dice, ¿cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar, y cruzar un poco las manos para reposar. Pero dice, así vendrá tu necesidad, como caminante. Lentamente, pero finalmente, como tú estás durmiendo, te alcanzará igual. Dice, y tu pobreza como hombre armado. En un momento perderás todo. Versículo 11 de la NBI dice, y te asaltará la pobreza como un bandido y la escasez como un hombre armado. Hermano, qué importante es. Qué importante es esta segunda advertencia de peligro. Es algo que está ocurriendo en este tiempo. Peligro número 3 es el peligro de las malas amistades. Dice, el hombre malo, el hombre depravado, el que anda en perversidad de su boca. En la versión NBI dice, el bribón y sinvergüenza. Hermano, estoy leyendo la Biblia. ¿Ya? El bribón y sinvergüenza. El vagabundo de boca corrupta. A veces uno condesciende con personas. Bueno, yo puedo tener cierta relación, saludar, por ejemplo, algunas conversaciones,
Pero eso a mí me debe poner en advertencia, en el sentido de que yo debo decir quién soy como cristiano. O sea, esa persona conversa conmigo, pero yo tengo mi propia identidad. La Biblia dice que no nos debemos unir en yugo desigual. No porque él sea más pillo, no porque él sea más vivaracho, usted se va a meter en un negocio con esa persona. Porque tal vez usted como cristiano tiene una actitud distinta, una forma de relacionarse diferente, y que esa persona tal vez no la van a percibir como débil, pero la palabra de Dios nos advierte acerca de esto, de resguardar nuestro testimonio. Tengamos cuidado con eso. Dice, su actitud de manifestar su maldad en cada oportunidad, su evidente inutilidad y su lenguaje, cosas que usted puede conocerla. En el versículo 13 habla acerca de los códigos que usan ellos. Dice, hace guiños con los ojos, señas con los pies y con los dedos. Y esto habla de los truanes, de los que les gustan las apuestas, de los que juegan al Pepito paga doble. ¿Sabe que todo es eso? El bandido que está allí manipulando esas tapas, él no está solo. Él tiene a unos 2 o 3 cómplices y hay un lenguaje, una comunicación permanente de guiños, de movimientos de pies y de señales con los dedos. Wow, ¿usted no sabía? Sí lo sabía, tal vez sí o no, pero la palabra de Dios nos advierte de esto, que en algún momento ellos usan, por ejemplo, el palo blanco. El palo blanco juega así como un incauto y le pone ahí al Pepito paga doble 10,000 pesos. Y ganó. ¡Wow! Y le comienza a carcomer ahí el bichito de la codicia. Él ganó. Yo también podría ganar. Pero yo no voy a jugar 10, voy a jugar 20. Y así funciona esto. ¿Por qué? Porque estos delincuentes están coludidos. Ellos se comunican a través de las señas, de los guiños, de los dedos, de las manos, los pies. Tengamos cuidado, hermanos. Dios nos dé discernimiento acerca de los peligros que a veces nosotros podemos enfrentar sin darnos cuenta. El Señor nos cuida, el Señor nos guarda, el Señor nos protege, pero usted no puede andar como un incauto, así irresponsablemente metiéndose en cualquier ambiente. La palabra de Dios está para eso, una advertencia para su vida. ¿Qué más dice? El versículo 14 dice: perversidades hay en su corazón, anda pensando el mal en todo tiempo y siembra las discordias. Su mente está ocupada solo en hacer lo malo y su tiempo lo usa solo para hacer discordias, sembrar enemistades. Toda esa soberbia, digamos, esa astucia de la cual hacen alarde, son así. Ellos como pillos se jactan y se ríen de las personas que no andan en los caminos que andan ellos. Sin embargo, a veces hay personas que piensan, pucha, ¿por qué si yo me porto bien y me va mal, y a él que se porta mal le va bien? ¿Ha escuchado eso? Reflexiones como esa. ¿Cuál es el destino de ellos? Versículo 15. Por tanto, su calamidad vendrá de repente. Antes de que él se dé cuenta, ya habrá venido su calamidad
súbitamente será quebrantado y no habrá remedio. No habrá remedio. Es decir, estiró tanto el elástico de la misericordia de Dios que hasta el final se cortó. Tengamos cuidado, hermanos, con quienes nos relacionamos, con quienes entramos en confianza, con quien nosotros nos enyugamos. Los yugos desiguales están prohibidos por el Señor. Tenga cuidado. Si usted puede prestarle un servicio, hacerle un favor o suplir alguna necesidad de esas personas, hágalo como testimonio de hijo de Dios. Pero de ahí a entrar en una relación profunda de amistad, el Señor le advierte, es peligroso. Vamos con el cuarto peligro. ¿Vamos bien? Gracias, hermano. El peligro de no considerar lo que Dios aborrece. Versículo 16 al 19. 6 cosas. Dice, 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Una cosa, hermanos, es que la palabra nos advierte de toda la pecaminosidad. La ley de Jehová, ¿cierto?, especifica tantos tipos de pecados. Hay una serie de mandamientos. Pero aquí la palabra me habla de las cosas que Dios aborrece. 7 cosas. Aún 7 abomina su alma. Es como si Dios nos dijera, mira, si hay algo que a mí me molesta mucho, por favor que te quede clarito, son estas cositas. Wow. Advertencia del Señor. Dice, número 1, los ojos altivos. Los ojos que se enaltecen. Eso es orgullo y arrogancia. Eso es soberbia. El que se humilla será enaltecido. Hermanos, si hay algo que usted debería preocuparse siempre, es de, pase lo que pase, ocurra lo que ocurra, mantenga su calidad de hijo de Dios siendo humilde. Sea humilde. No diga yo soy humilde, porque del momento que usted lo dijo, dejó de serlo. Usted ya sabe eso, ¿cierto? Es así. Lo segundo, la lengua mentirosa. La lengua mentirosa. Es mejor a veces no decir que mentir. No mienta. No recurra nunca a la mentira. A veces uno se sorprende de la conducta social hoy día, de la cultura de la mentira. Todo el mundo miente y firma documentos. ¿Cuántos créditos universitarios no se han aprobado porque dicen que los papás están separados? ¿Cuántas personas se han adjudicado viviendas porque mienten respecto de su verdadera realidad? ¿O reciben beneficios del gobierno porque mienten? ¿A cuántos se ha pillado mintiendo? Donde se demuestra con documentos de que eso no es así. Hermano, los hijos de Dios no deben hacerlo. Dios conoce tu situación, Dios conoce lo que tú estás pasando. No recurres a la mentira para obtener beneficios, porque Dios eso lo aborrece y eso es abominable para Él. ¿Qué más? Las manos derramadoras de sangre inocente. Los que se involucran en delitos, pecados graves, derramadoras de sangre inocente. Aquí puede estar también el aborto, por ejemplo. Nadie más inocente que esa criatura, sin embargo, condenada a morir. Porque a esa señorita la violó un familiar. Y eso no se debe saber. Bueno.
También dice el corazón que maquina pensamientos inicuos. El andar maquinando cosas, siempre buscando astutamente beneficios, no mereciéndolos. También ocurre eso en el ámbito laboral. Y también los pies presurosos para correr al mal, ceder a la tentación. La tentación, hermanos, viene, aunque usted, yo creo que ha revisado el tema, la tentación viene y a veces sin que usted se dé cuenta, reacciona usted a esa tentación. Y eso es una forma presurosa de correr al mal. El testigo falso que habla mentiras. Hermanos, dentro de la salud de una congregación tiene que existir esto. Proteger la familia espiritual. Pero a veces cedemos porque alguien nos dijo y nos dijo para callado y que de aquí no salga, que esto quede entre nosotros, y resulta que eso está en conocimiento de muchos. Y por último dice el que siembra discordia entre hermanos. Nunca debe usted ser causa de un conflicto o de una discordia entre su familia natural y su familia espiritual. ¿Vamos bien? Gracias, Señor. Número 5, peligro de ignorar la palabra de Dios. Hijo mío, obedece el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Nadie te ama más que ellos. Nadie. Y por lo tanto, las enseñanzas de ellos deben ser tomadas en cuenta en tus decisiones. La advertencia de un padre, la advertencia de una madre. Y eso también están registrados en la palabra del Señor para nuestro beneficio. El versículo 21 dice, átalas, siempre en tu corazón enlázalos a tu cuello. ¿Qué significa esto? Que las enseñanzas se deben guardar no en el intelecto, sino en mi alma, mis emociones, mi corazón. Intelectualmente yo puedo discutir con eso y justificar si lo obedezco o no lo obedezco. Pero Dios me dice, no, yo no quiero eso. Mételo en tu corazón. Allí, es allí donde desde ahí tomas tú las grandes decisiones. Y cuando dice, átalas a tu cuello, es decir, las enseñanzas deben estar a la vista. Usted recuerda, por ejemplo, la indumentaria de los judíos, donde teníamos que considerar la palabra de Dios ante nuestros ojos, en el camino, al acostarnos, al levantarnos, etcétera. Todo eso es porque la palabra de Dios tenía que estar a la vista. Es decir, yo no puedo desentenderme de la Biblia. Yo debo recurrir siempre a ella, porque ella es la que me puede iluminar o me pueden guiar. Versículo 22 dice, te guiarán cuando andes. Cuando andes, cuando duermas te guardarán y hablarán contigo cuando despiertes. Es decir, la palabra de Dios parece que quiere tener una influencia en las 24 horas de cada día de tu vida. Cuando andes, cuando duermas, cuando despiertes. Qué importante. El versículo 23 dice, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Yo no sé si usted alguna vez ha necesitado una linterna.
Hermano, qué bendición es tener una linterna, ¿cierto? Cuando está todo oscuro, cuando usted no encuentra nada y de repente dice, ¡ay, aquí está la linterna! Y tomó la precaución de que esté cargada su linterna con pilas, ¿cierto? Y usted la enciende y eso es como un descanso. Pero qué triste es cuando uno dice, uy, se cortó la luz, está todo oscuro, vamos a la cocina tanteando a ver si encuentro los fósforos. Los fósforos. ¿Y el fósforo cuánto dura? La palabra ilumina tu caminar. La palabra de Dios ilumina tu camino, tu senda. La palabra de Dios ilumina dentro de toda la oscuridad que tú puedes estar enfrentando. Solo la palabra de Dios te puede dar luz. Y la palabra de Dios es camino de vida. Aquí dice el versículo 23, camino de vida, las reprensiones que te instruyen. Las reprensiones. Hermano, ten la humildad de aceptar la reprensión de quien te ama. Dios te ama. Y quien te cita esta escritura también tiene esta responsabilidad de que si te estás sintiendo reprendido, agradécelo. Agradécelo. ¿Cuándo dejó tu mamá de reprenderte por última vez? Pero llegaste a los caminos del Señor y aquí tienes padres espirituales, ¿cierto? Que te reprenden con amor para que tú no te equivoques. Versículo 24, y aquí entramos en el último peligro. Peligro del pecado del adulterio. Peligro del pecado del adulterio. Hermanos, yo les dije, capítulos 5, 6 y 7 nos van a hablar de este tema. ¿Por qué será Dios tan reiterativo? Desierto, te digo, ¿cierto? El énfasis que Dios hace cuando Dios quiere que la tengamos clarita, ¿cierto? Que tengamos claro. Peligro del pecado del adulterio. Versículo 24. Dice, para que te guarden de la mala mujer, de la blandura de la lengua, de la mujer extraña. La NBI dice, te protegerán de la mujer malvada, de la mujer extraña. Extraña porque no es tuya. Y extraña porque no tiene tus valores, no tiene tus convicciones, no tiene los principios que tú tienes. Entonces la palabra de Dios te advierte y te protegerán, dice, de la mujer malvada y de la mujer ajena, dice la NBI, y de su lengua seductora. Hablamos la semana pasada de la seducción, ¿cierto? Esas frasecitas dichas con su toquecito ahí de romanticismo, los elogios, la miel y el aceite. Lo vimos, ¿cierto? Sin embargo, Dios te advierte de eso. Dice, no codicies, versículo 25, no codicies la hermosura en tu corazón. Aquí no estoy hablando de amor, no estamos hablando de alguien que se enamoró, ¿cierto? Está hablando de alguien que sencillamente se encandiló con la hermosura de una mujer que no es la suya. Y piensa en ella y se acuerda de ella, sueña con ella. Porque dice, no codices su hermosura en tu corazón, porque poco a poco tu alma, tu corazón va permitiendo que sentimientos que no corresponden echen raíces en ti. Y después cuesta mucho sacar esas raíces
de haberte involucrado emocionalmente con alguien que no te corresponde. Qué fuerte, pero es la verdad. Dice en el versículo 25, ni ella te prenda con sus ojos, la mirada, la seducción, el coqueteo. Me miró como nunca antes me había mirado alguien. Pastor, ¿qué hago? ¿Será la mujer que el Señor tenía para mí? Pastor, siento que ella es la mujer de mi vida, pero ya estoy casado. El Señor te dice, tal vez era la mujer, pero cuando tú llegaste al altar, el Señor rompió el papel y dijo, ya se terminó, esta es tu mujer. Esta es tu mujer. Ay, el 26. El peligro de la mujer ramera. Dice, porque a causa de la mujer ramera el hombre es reducido a un bocado de pan. La NBI le da otro sentido un poquito a este pasaje. Dice, pues la ramera va tras un pedazo de pan. Pero la adúltera va tras el hombre que vale. Así dice el versículo 26, la NBI. Hay una diferencia entre la ramera y la adúltera. La ramera va tras un bocado de pan, dice la Biblia. Pero la otra va con la intención de capturar su alma. Uy. Versículo 27. El peligro de jugar con fuego. ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? Hermano, y este es un terreno ya demasiado peligroso. Jugar con fuego. No, si yo no me enamoro. No, si la tengo ahí. No, si es solo una aventura. No, pastor, si yo en cualquier momento esto se termina. Estás jugando con fuego. Te puedes quemar. Versículo 28 dice, andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen. ¿Hacia dónde estás dirigiendo tus caminos? El peligro de caminar en esas áreas donde están las brasas ardiendo. Versículo 29. El peligro de pensar que quedará impune. El peligro de pensar que nunca esto se va a saber. Dice, así es el que se llega a la mujer de su prójimo. No quedará impune ninguno que la tocare. Versículo 30, el peligro del alto costo cuando todo se sabe. El peligro del alto precio. No tienen dice, no tienen en poco al ladrón si hurta, para saciar su apetito cuando tiene hambre. La NB dice, no se desprecia el ladrón que roba para mitigar su alma, su hambre. Pero si lo atrapan, deberá devolver 7 tantos lo robado. Pero si es sorprendido, dice, pagará 7 veces. Entregará todo el haber de su casa. ¿Y a cuántos no le ha pasado? Que lo pierden todo. Tantas veces lo perdonó, tantas veces le dio una oportunidad, hasta que finalmente la sentencia, la demanda, las maletitas en la puerta de la casa, cambio de chapa, chao. Qué triste, perdió todo.
Versículo 32, el peligro de corromper su alma. Dice, más el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace. Qué triste, hermanos. Dice la NBI, dice, pero al que comete adulterio le faltan sesos. El que así actúa se destruye a sí mismo. Versículo 33, el peligro de perder su prestigio para siempre. Como dice, heridas y vergüenza hallará y su afrenta nunca será borrada. Nunca será borrada. Quiero comentarle, hermanos, que por allí estuvimos hace un tiempo en una discusión acerca de que cuando un pastor, por ejemplo, cae en adulterio, la esposa lo perdona, los hijos a veces lo pueden llegar a perdonar, tal vez tenía tal carisma él como persona que hasta la iglesia lo perdona. Sin embargo, dice uno de estos teólogos, hablando acerca de la restauración, es posible que esa persona reciba la gracia de Dios y el perdón de Dios. Sin embargo, no debe ser puesto nuevamente en el ministerio. Y ese es el texto. Ese es el texto. Su afrenta nunca será borrada. Lo hizo, recibió el perdón, pero no califica para ser ejemplo y estar delante de la iglesia del Señor como modelo. Su afrenta nunca será borrada. Es diferente. Puede una persona recibir la gracia de Dios, pero no volverlo a colocar en ese sitial de honor. Es que son legalistas, que son duros, que son jueces, que están juzgando, etcétera, etcétera. Hermanos, así es. Yo conozco varios pastores recasados. Un amigo, ya dijémonos, en el Perú, él se enamoró de una hermana, los dos solteros se casaron. Y él poco a poco comienza a desarrollar su ministerio y él era una persona muy intelectual. Al final se separaron, se divorciaron. Él fue y fundó otra iglesia y se casó con otra persona. Hoy día, cuando fui otra vez, pregunté, ¿y qué pasó con él? Está separado de nuevo. 2 fracasos matrimoniales. Hermanos, esto es delicado. Nuestra propia congregación sufrió hace muchos años atrás situaciones de este tipo. Su afrenta nunca quedará borrada. Eso dice la palabra de Dios. Es decir, perderá su prestigio para siempre. Versículo 34, el peligro de enfrentar a un marido celoso y que lo supo todo. ¿Qué dice? Porque los celos son el furor del hombre y no perdonará en el día de la venganza. ¿Cuántos crímenes pasionales? ¿Cuántos arrebatos emocionales? No perdonará, dice, en el día de la venganza. Es decir, el peligro de enfrentar a un marido traicionado. Y finalmente el peligro de no tener con qué pagar la afrenta. Dice el versículo 36, no aceptará ningún rescate, no querrá perdonar, aunque multipliques los dones.
Nada satisface el orgullo y el honor de una persona que ha sido traicionada. Hermanos, este es el capítulo 6. Usted saque sus consecuencias. 6 advertencias grandes para que nosotros las consideremos peligros, señalética importante en nuestro caminar, en estos caminos del Señor. El Señor te advierte de cada una de estas situaciones. Él te advierte: no te involucres económicamente con otras personas. Si puedes ayudar a alguien, hazlo, pero no llegues a comprometer tu patrimonio, tu bienestar económico, el pan de tu familia. Lo segundo, el peligro de caer en la pereza. Cuídate de no rendirle tanto culto al cuerpo. Lo tercero, el peligro de las malas amistades. No hagas sociedad con gente que no es buena. Cuarto, el peligro de no considerar las cosas que para Dios son tan aborrecibles. Si eso lo aborrece Dios y tú lo cometes, serás también aborrecido por Dios. Y también el peligro de ignorar las advertencias de la palabra de Dios. Y finalmente, el peligro de ceder a la tentación de una relación infiel. Oramos. Te damos gracias, Señor, por tu bondad, por tu claridad, por lo práctica que es tu palabra, por las advertencias que tú nos haces como Padre a nosotros, tus hijos. Tu palabra, Señor, tiene tanta sabiduría. Y a veces nosotros discutimos contigo y no queremos encontrarte la razón. A veces tratamos de justificar, Señor, lo que estamos haciendo, pero tu palabra es clara. Y yo te ruego, Señor, que cada uno de tus hijos y de tus hijas consideren esta palabra como sabiduría de lo alto. Señor, que estas advertencias les sirvan en las decisiones, en las situaciones que viven cada día. Que sientan, Señor, que eres tú el que les hace sabios. Eres tú el que le da la prudencia. Eres tú, Señor, el que les lleva a tomar las mejores decisiones. Bendice a cada familia, Señor, cada hogar representado en el nombre de Jesús. Bendícele, Señor, y que sientan que tu palabra, Señor, es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. En el nombre de Jesús, nuestro Señor, oramos. Amén y amén.